Hace apenas un cuarto de siglo, buena parte del sur global vivía alentada por una promesa, la del progreso lineal. Democracias estables, crecimiento económico, empleo para los más formados y modernidad para todos. Era la época del optimismo, cuando algunos incluso proclamaban el fin de la historia. Se nos dijo que la educación sería la llave, que quien estudiara y trabajara tendría un futuro seguro. Aquellos jóvenes que confiaron en esa promesa crecieron con la idea de que el esfuerzo era una escalera, no una ruleta. Hoy en día esa promesa está rota. La generación más joven de los millennials y la generación Z viven lo que podríamos llamar el clímax de un espejismo civilizatorio. Es una generación sin horizonte, atrapada en una carrera a contrarreloj, tratando de esquivar crisis tras crisis, climática, económica, sociales y existenciales. No hay línea recta hacia el progreso, solo un zigzag de incertidumbre. Y frente a ese panorama, algo está ocurriendo. Los jóvenes están transformando la decepción en disidencia. Han dejado de creer que el sistema puede reformarse solo y están empujando a las élites a enfrentarse a su propio fracaso. Entender esa revolución silenciosa implica también mirar tres dimensiones: la política, la económica y la demográfica. En lo político y geopolítico, el motor de muchas rebeliones recientes es el mismo: la revuelta contra las élites insaciables, contra la corrupción institucionalizada y contra el autoritarismo enquistado. Lo vimos en Asia, en América Latina, pero también y cada vez con más intensidad en África. Desde Madagascar hasta Marruecos, los jóvenes ya no esperan el turno que nunca llega. Se lo están tomando. Madagascar, por ejemplo, se convirtió en un símbolo inesperado. Las protestas ahí fueron duras, persistentes y profundamente juveniles. Estudiantes, trabajadores precarizados, desempleados, todos unidos bajo una consigna que resume una era: queremos vivir y no sobrevivir. Cansados de los apagones, del hambre, de la corrupción y del desempleo, esos jóvenes tomaron las calles con una determinación que nunca se veía en años. Y lo que comenzó como un reclamo social terminó siendo un terremoto político. El presidente Andry Rajoelina huyó del país y el coronel Mikhail Randrianirina, jefe de la unidad militar Capsat, asumió el poder el 17 de octubre de 2025. La Unión Africana reaccionó suspendiendo a Madagascar, denunciando un golpe de Estado, como lo hacen siempre. Pero más allá del desenlace institucional, la lectura es otra. La juventud ya no se conforma con denunciar, puede precipitar el colapso de un régimen, puede cambiar las reglas. A miles de kilómetros en el norte del continente, Marruecos vive otro tipo de rebelión. Ahí una red descentralizada de jóvenes, la llamada Gen Z 212, en referencia al código telefónico de Marruecos, organiza protestas y campañas digitales desde plataformas como Discord o TikTok. Su consigna se ha vuelto viral: no queremos mundial, queremos hospitales. El contraste es brutal. Mientras el régimen invierte miles de millones en prepararse para la Copa del Mundo de 2030, los servicios básicos como la sanidad, la educación, la vivienda se desmoronan. El desempleo juvenil ronda el 40%, las oportunidades escasean y la frustración crece. La protesta ahí no es solo por un mundial o por hospitales, es contra una estructura de prioridades invertidas, contra un modelo de desarrollo que presume modernidad mientras margina a su población más joven. Madagascar y Marruecos parecen historias distintas, pero están unidas por un mismo hilo: el de una juventud que ya no teme desafiar el mito del orden establecido, una generación conectada, informada y consciente de su exclusión, que no pide reformas cosméticas, sino una redistribución real del poder y oportunidades. Y si lo político se desmorona, lo económico se vuelve un campo minado. La generación Z es la primera que vive peor que sus padres. Nacieron en un mundo donde estudiar y formarse se presentaba como una de las garantías del éxito, pero al llegar a la adultez se encuentran con contratos temporales, alquileres imposibles y un futuro en pausa. En buena parte del norte de África y también en el sur de Europa, el sueño de la independencia económica se ha convertido en una quimera. Los jóvenes trabajan más, ganan menos y ahorran nada. En Marruecos, Egipto y Túnez o Argelia, millones siguen viviendo con sus familias hasta bien entrada la treintena,
porque no hay alternativa. En Kenia, más del 80% del empleo no agrícola es informal. Trabajos sin contrato, sin derechos, sin estabilidad. La economía formal se ha vuelto una especie de club cerrado para una minoría. Y eso tiene consecuencias psicológicas profundas. Una y otra vez escuchas frases como me esforcé, estudié, hice todo lo correcto y aún así no puedo avanzar. Esa sensación de traición, de haber cumplido con el trato social y recibir a cambio precariedad, genera un resentimiento que no es nihilista, sino político. El problema no es que falte talento o energía, de hecho sobra. El problema es estructural, porque en muchos países africanos y del sur global el crecimiento económico no se traduce en empleos dignos. La brecha entre productividad y salarios se ensancha. Las políticas públicas siguen favoreciendo la concentración de riqueza mientras la juventud se ahoga en la economía informal. Aquí entra la tercera dimensión, la demográfica. Mientras Europa envejece, África rejuvenece a un ritmo vertiginoso y sin embargo esa juventud que debería ser el motor del desarrollo se está convirtiendo en una bomba de frustración. Ante este panorama, la respuesta de la juventud no ha sido el silencio, sino la reinvención. Políticamente, la generación Z está reconfigurando la forma de organizarse, desconfían de los partidos tradicionales y prefieren redes horizontales, digitales y flexibles. Su militancia no es ideológico, es pragmático y moral. No creen en los discursos de modernización, exigen redistribución. En Marruecos, por ejemplo, los jóvenes del movimiento Gen Z 212 no piden crecimiento, piden justicia. En Madagascar no piden promesas, pedían vivir. En Kenia no piden subsidios, piden oportunidades. La palabra disidencia adquiere un nuevo sentido. Ya no se trata de oponerse por oponerse, sino de afirmar el derecho a disentir cuando el sistema deja de ofrecer horizontes. La ética de esta generación no es la de la obediencia, sino la de la responsabilidad. Responsabilidad con uno mismo, con la comunidad y con el futuro. Y eso nos lleva al núcleo de la cuestión. Lo que antes se llamaba problema juvenil ya no se puede tratar como una estadística más, es un desafío civilizatorio. Los jóvenes del sur global, y muy especialmente los africanos, han entendido que su destino no será definido por el azar de las instituciones, sino por su capacidad de exigir el cambio. La respuesta, por tanto, no puede limitarse a gestos. Se necesita inversión real en educación, en formación profesional adaptada a la economía del siglo XXI, en viviendas accesibles, en servicios públicos eficientes. Porque sin esas bases, toda conversación sobre democracia y estabilidad es pura retórica. La generación Z ya no espera. Está haciendo política en TikTok, justicia social en X y contrainformación en Telegram. Se organiza sin jerarquías, sin pedir permiso, sin miedo. Y en esa espontaneidad hay una potencia histórica que los gobiernos aún no han entendido. Si no los integran dentro del sistema, ellos y ellas construirán un nuevo fuera de él. La generación que hoy protesta no es la más frágil ni la generación de cristal, es la más consciente. Ha transformado su vulnerabilidad en lucidez. Donde otros veían promesas de abundancia, ellos ven grietas, y esas grietas son paradójicamente los espacios por donde puede entrar la luz del cambio. El desafío histórico está servido: escuchar o ignorar, redistribuir o reprimir, integrar o excluir. Porque si las élites siguen encerradas en su burbuja de poder, la desconexión con su juventud no será solo un problema político, será un colapso generacional. Y cuando esa desconexión alcance su punto de no retorno, la historia volverá a escribir sus lecciones con la tinta de la disidencia. Porque esa generación no espera salvadores, está aprendiendo a salvarse sola. Hasta aquí nuestro análisis. Si te ha interesado, te invito a darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo episodio. Deja en los comentarios también qué movimientos juveniles del sur global te inspira más o qué país crees que mejor encarna este cambio de paradigma.